Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 28, el último simulacro del año, ya por fin. Os quedan pocos días para ser libres otra vez, para tener algo más en vuestra vida que no sea solamente estudiar. Espero que la mayor parte de vosotros obtenga el mejor resultado posible dentro de una semana en el examen MIR de verdad, y os doy la enhorabuena. Todavía no lo habéis hecho, no tenéis resultado lógicamente, pero os doy la enhorabuena de antemano porque ya es el último simulacro que vais a hacer la mayoría de vosotros en toda vuestra vida. Así que bueno, solo eso ya es motivo de celebración. ¿Qué vamos a hacer en este último vídeo? Normalmente ya sabéis que en estos comentarios lo que hacemos es elegir un pequeño número de preguntas que a lo mejor pues resultan más interesantes porque se pueden sacar por técnica de examen, o porque es un tema de moda, o porque es una pregunta que se ha fallado mucho en los últimos simulacros. En fin, por diferentes motivos comentamos pocas preguntas y les dedicamos mucho tiempo a cada una. Hoy vamos a hacer exactamente lo contrario, por ser el último vídeo del año. Ya os hemos dicho durante el curso que el éxito en el MIR no consiste en saberte 4 rarezas que aciertas tú solo. La mayor parte de las preguntas son sobre temas que vienen a ser más o menos los mismos cada convocatoria. Son temas predecibles, son temas que al Ministerio sabemos que le gustan y los preguntan todos los años más o menos diferente, pero la esencia de la pregunta viene a ser la misma. Cuando el MIR, como hasta el año pasado tenía 225 preguntas más 10 de reserva, más o menos unas 110 preguntas del examen se podían sacar así, por conocimientos más o menos básicos, preguntas sobre el desglose, conceptos que preguntan siempre, etcétera. Ahora que el MIR le han hecho una cura de adelgazamiento y tiene 175 más 10 de reserva, no serán 110 como era antes, serán unas 65, 70 aproximadamente. Bueno, pues en este simulacro hemos elegido aquellas preguntas, 65, 70 van a salir aproximadamente, que por meros conocimientos de desglose, o porque son temas muy importantes, o porque son conceptos muy repetitivos en el examen, todos vosotros, o por lo menos la mayoría de esas preguntas, tendríais que tenerlas bien. Ya sé que algunas las tendréis mal, no pasa nada. Incluso el que el sábado que viene saque el mejor resultado de entre vosotros también tendrá alguna pregunta mal de las que vamos a comentar. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que tengáis bien el mayor número posible, y si algunas de las que voy a comentar las habéis fallado, pues no pasa absolutamente nada. Se revisa, se entiende bien por qué la he fallado, por si acaso dentro de una semana nos aparece algo parecido en el examen MIR. No van a aparecer iguales, no van a aparecer todas las que voy a decir, pero sí que podemos garantizar que los conceptos de los que hablemos, más de uno y más de dos y más de tres, pues van a aparecer en el examen porque aparecen todos los años, no porque seamos adivinos. Así que por eso vamos a hacer énfasis sobre ellas. Vais a ver que algunas de las preguntas que comenté no es que sean sencillas, ni preguntas de desglose, ni preguntas fáciles en absoluto. Habrá unas cuantas que van a ser complicadas, y lo diré. Esta es complicada, no pasa nada si se ha fallado, y el motivo de comentarla, si es una pregunta difícil, es porque encierra algún tipo de concepto, algún tipo de conocimiento que te podría venir especialmente bien dentro de una semana. Así que, lo dicho, disfrutemos dentro de lo que se puede disfrutar de esto, estas próximas 2 horas de comentario, y bueno, pues espero que sea, como digo, el último para todos vosotros. La primera pregunta que vamos a ver es la número 2. En ella nos hablan de una paciente que tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha, lleva 3 meses con el problema, edema en miembros inferiores, distensión abdominal, pero sobre todo lo que más nos ayuda aquí es el hallazgo que vemos en el TAC. No es muy difícil verlo, vemos calcificaciones en pericardio, y eso automáticamente nos tendría que haber hecho sospechar una pericarditis constrictiva, como dice la opción número 3. Mucho cuidado con la respuesta número 2, una miocardiopatía restrictiva podría producir un cuadro muy similar clínicamente, pero nunca explicaría esas calcificaciones en pericardio, por eso la opción pues no debería ser. Y también mucho cuidado con la respuesta número 1. De acuerdo que el taponamiento cardíaco tendrá algunas cosas comunes con la pericarditis constrictiva, pero hay una cosa que definitivamente no es común. El taponamiento cardíaco es un cuadro sumamente agudo, es un cuadro que jamás te van a contar que dura 3 meses de evolución como aquí, y por tanto pues no me lo podría plantear. Fijaros en la pregunta número 7, ahí sí nos encontramos un cuadro de taponamiento cardíaco, y fijaros cómo cursa. Tiene, la de la número 7, es una paciente de 85 años, nos cuenta una presión arterial sistólica que no llega ni a 55 milímetros de mercurio, o llega a duras penas, y tiene ingurgitación yugular, malestar general, y tiene un cuadro mucho más agudo donde está prácticamente pues está chocada, tiene un cuadro de inestabilidad hemodinámica tremendo. Es una cosa que eso no encajaría ni mucho menos con lo que nos han contado en la otra pregunta de 3 meses de evolución, etcétera. Así que por eso aquí en la número 7
Así es como sí cursa un taponamiento cardíaco y de hecho en la pregunta número 7, que es lo que nos muestran en la imagen. A lo mejor no tienes que saber mucho sobre esto. Aquí no se trata de distinguir cada pequeño detalle de lo que nos muestran aquí, es un EcoFast, pero da igual, aquí lo que muestra ¿qué es? Alrededor de la imagen central, que es corazón, que a lo mejor pues no eres capaz de distinguir las diferentes cámaras ni estructuras, da igual. ¿Qué es lo que hay alrededor? Y eso lo ves seguro. Eso que se ve tan oscuro, eso es líquido. Líquido libre alrededor del corazón, que es lo que se supone que han ecocardiografiado, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Un cuadro de inestabilidad hemodinámica, ingurgitación yugular, que tenemos mucho líquido alrededor del corazón, pues taponamiento cardíaco automáticamente es lo que tienes que sospechar. Por eso aquí la respuesta nos dicen que cuál sería la menos correcta. Pensando en un taponamiento, la respuesta número 1 pues puede tener sentido. Ponerle líquidos cuanto antes para intentar remontar esa presión que tiene tan baja. La opción número 4 dice canalizar 2 vías periféricas urgentemente. Eso va de la mano con la opción número 1. Eso me va a venir bien para poder infundirle esos sueros que necesita. La opción número 3 dice es esperable que haya bajos voltajes en el electrocardiograma. Lógico, porque tenemos el corazón rodeado de agua, que eso va a atenuar la transmisión de esos voltajes al electro. Pero sin embargo la opción número 2 dice algo que es poco menos que una herejía. ¿Cómo voy a anticoagular a esta persona? Si lo que tengo es una clara sospecha de taponamiento cardíaco y además anticoagulo, a lo mejor hasta lo agravo porque le induzco un hemopericardio, no se debe anticoagular ante esta sospecha, no tiene sentido. Por eso la respuesta número 2 pues es lo que no habría que hacer, esa sería claramente la menos correcta. Así que por eso es la que marco, no es una pregunta muy exigente. Fijaros entre estas dos preguntas, 2 y 7, vamos a otra que ha quedado en medio y que también queremos ver hoy, que es la número 3. La 3 nos muestra una imagen muy típica, que automáticamente habría que haberla reconocido. ¿Esto que se ve aquí qué es? Esta es la clara imagen de un neumotórax. Tenemos un neumotórax, nos cuentan que se trata de una persona que tiene o que ha tenido un accidente de moto, que ha caído sobre el lado izquierdo, de hecho tiene mucho dolor en el abdomen izquierdo, pero aquí lo que llama la atención ¿qué es? Tenemos un pulmón, el pulmón izquierdo, donde ha caído, donde se ha traumatizado, que prácticamente pues, está colapsado. Vemos la pleura llena de aire, comparad con el otro lado y es absolutamente evidente. Imágenes como esta hemos visto muchas durante el curso. ¿Y qué es lo que habrá que hacer aquí? Pues seguir el protocolo habitual, un politraumatismo, pues que hay que pensar, el famoso ABC. Vía aérea, que en este caso no nos vamos a preocupar porque el paciente pues, no tiene datos de obstrucción de vía aérea superior. De hecho, habla con nosotros, etcétera, nos cuenta dónde le duele, ahí no hay problema. La B, respiración. Aquí tenemos algo que concierne claramente la respiración. Este neumotórax, que además tiene un tamaño más que considerable, habrá que evacuarlo cuanto antes. Por eso la respuesta correcta pues, va a ser la 2, drenaje urgente de ese hemitórax izquierdo que está lleno de aire, esa pleura, ese neumotórax. Cuidado con otras respuestas. Nos sugieren en la opción número 3 que si descartar laceración esplénica, en la opción número 4 que si descartar líquido libre intraabdominal por si pudiera haber alguna lesión, que bueno, sea un hemoperitoneo lo que tuviese también, pero cuidado, hay que seguir el famoso ABC, A, vía aérea, B, respiración, C, circulación. La opción 3 y la opción número 4 tendrían una prioridad secundaria al tema del neumotórax, así que por eso la 2 es la que habría que plantearse. Bien, pues poco más sobre esta pregunta. Nos vamos a continuación a la número 11 y en esta, atención, se trata de una resección de irion terminal, una persona que tenía Crohn, una ileitis, le han operado y después de ser operado, fijaros lo que nos cuentan, tiene distensión abdominal, tiene dolor en flanco derecho y tiene fiebre. Y se hace un TAC abdominal que, bueno, quien sea capaz de ver el TAC con nitidez e identificar ese absceso que tiene en el abdomen, pues enhorabuena, me parece muy bien, pero vamos a suponer una cosa, y vamos a suponer que no somos capaces de ver ese absceso. Y es lógico suponer esto, porque muchos de vosotros no lo habréis visto, o al menos no lo habréis visto claramente. Quien ha acertado la pregunta normalmente, ¿por qué es? Porque sospecha una complicación infecciosa. Estamos en un posoperatorio, parece que tiene un cuadro de fiebre, un cuadro de dolor abdominal, cuadro de distensión abdominal, pues parece que es una complicación infecciosa más o menos inmediata a una cirugía de abdomen. ¿Qué habrá que pensar aquí? Pues que habrá que cubrir la posibilidad de infección. Que además en el TAC veo el absceso, pues perfecto. Pero la mayor parte de vosotros no lo habréis visto claramente. Y en el MIR os va a pasar igual. Os van a poner alguna imagen que vais a ver de forma
no muy clara, o incluso una imagen de la que no sabéis absolutamente nada. Eso no os debe impedir acertar la pregunta. Lo que sí que tengo claro es que es una posible infección, complicando una cirugía abdominal, ¿qué bichos habrá que cubrir? Porque antibiótico habrá que poner. Y los bichos que habrá que cubrir, entre otros, serán anaerobios, que no es una cosa tan rara a nivel abdominal. Y entre las opciones, solamente hay dos que me hablan de antibióticos, amoxiclav en la número 1 y ciprofloxacino en la número 3. La 3, fijaros que dice ciprofloxacino y mesalazina, que eso pues aquí no tiene mucho sentido, pero no importa. Aunque solamente sea por el antibiótico, agárrate a lo que sí sabes a la hora de enfrentarte a una pregunta difícil o dudosa. ¿Ciprofloxacino, eso cubre anaerobios? No. En general, las quinolonas no son buenas para cubrir anaerobios. Hay algunas que sí, pero desde luego el ciprofloxacino no es una de ellas. Sin embargo, amoxiclav sí tendría una cobertura decente, por eso la respuesta número 1 pues es la más lógica dentro de las 4 que nos ofrece. Bueno, pasamos a la número 12, que en la número 12 nos cuentan también otra cirugía abdominal, en este caso por parte de urología, paciente que tiene un problema de litiasis, se le opera y después de esa cirugía, ¿qué pasa? Distensión abdominal. Nos cuentan que no expulsa gases, no expulsa heces y nos muestran esta imagen que es bastante típica. ¿Qué se ve aquí? Aquí lo que vemos es una distensión de intestino. ¿Cuál de los dos? Esto no es colon, esto es intestino delgado, es intestino delgado. Fijaros cómo se aprecia esa famosa imagen en pilas de monedas. Esas monedas vienen definidas por las válvulas condiventes. Cuando se distiende mucho el intestino delgado, esas válvulas condiventes, que son transversales al eje mayor del intestino delgado, pues definen esas monedas típicas. También podemos ver que tiene aire en recto, podemos ver algo de aire en colon. Bueno, pero aquí, ¿qué pensamos que tiene este paciente? ¿Creemos que esto va a ser una obstrucción mecánica? ¿O más bien esto va a ser un ilio paralítico secundario a la cirugía abdominal que ha tenido? Esto parece lo lógico cuando es más o menos inmediato a esa cirugía. Luego, ¿qué habrá que hacer aquí? ¿Habrá que volver a reintervenirle? ¿Habrá que hacer alguna prueba costosa, invasiva, pensando en lo peor? ¿O simplemente habrá que hacer lo que dice la opción número 4? Pues, asumir un ilio reflejo postquirúrgico y por tanto le voy a poner una sondita nasogástrica, le voy a dejar en dieta absoluta y en cuanto vea que vuelve a expulsar gases y a expulsar heces, el problema estaría resuelto. Esto lo más normal es que sea un ilio paralítico, nada más, así que por eso la 4 es la que habría que marcar. Bueno, dejamos la pregunta 12, pasamos a la siguiente, que es la 13, y en la 13, cuidado, la imagen que habéis visto que revela, porque esta imagen ya la habéis visto en otro simulacro prácticamente idéntica. ¿Qué se ve en esa imagen? Es esófago, nos encontramos pseudomembranas más o menos blanquecinas y nos cuentan, entre otras cosas, que es un paciente POC que inhala budesonida. ¿Qué te están queriendo decir? Y además, por las opciones que nos dan, te puedes imaginar el diagnóstico. ¿Qué hay que sospechar aquí? Una candidiasis esofágica. ¿Y qué pasa en este caso? ¿A qué será debida seguramente esa candidiasis esofágica? Pues el paciente está utilizando un corticoide. No es un corticoide sistémico, es un corticoide inhalado, pero claro, ¿qué pasa? Si yo inhalo budesonida, ¿qué sucede? Eso, en una pequeña parte, se me va a quedar en cavidad oral. Eso puede hacerme un muguet que después se extienda al esófago y me produzca una esofagitis candidiásica, o también puede ser que esté deglutiendo parte de esa budesonida. Un poquito se va a quedar en la orofaringe y yo degludo constantemente, pues algo puede llegar al esófago. Llevo varios años con la budesonida, en un momento determinado, pues a lo mejor se inmunodeprime localmente la mucosa esofágica y por eso tengo una candidiasis. En fin, aquí la budesonida parece que va a tener un papel protagonista. Lo digo por la opción número 2, donde le echan la culpa a la aspirina, que el paciente está antiagregado. No creo que el ácido acetilsalicílico justifique este cuadro. Esto es mucho más típico de los corticoides. La opción número 1 dice que este cuadro únicamente se observa en pacientes con inmunosupresión. Cuidado con eso. Un únicamente es como un siempre, como un nunca, como un solo. Eso es muy difícil de creer. Y en este caso no es un paciente inmunosuprimido, por lo menos no a nivel sistémico. Puede ser que el efecto local de la budesonida haya justificado este cuadro, pero no podemos hablar de un inmunosuprimido, paciente POC, porque inhale un corticoide. Entonces, por ese motivo, aquí la respuesta número 1 es como mínimo dudosa, aunque solamente sea por la gramática. Por contenido también, la inmunosupresión no se exige en el 100% de los casos para tener una candidiasis esofágica. Muchos lo van a ser, pero otros lo van a ser por este motivo que hemos visto aquí.
Y la número 3, cuidado, dice: las inclusiones nucleares y citoplasmáticas y eosinofílicas confirmarían el diagnóstico de sospecha. Eso no es verdad. Lo que están contando en la opción número 3 son cambios citopáticos que pueden ocurrir cuando tengo una esofagitis por ciertos virus. Por ejemplo, los herpes virus pueden dar cambios así, pero no la cándida. Por eso la respuesta 3 pues no tendría sentido. Sería la 4 la que habría que plantearse, esa es la correcta, que a lo mejor no lo sabías, lo que dice la 4, pero sabes que la 1, 2 y 3 mienten. La 4 dice que durante el embarazo la ANFO-B sería el tratamiento de elección, y eso es verdad. ¿Cuál es el tratamiento habitual de la candidiasis esofágica? Fluconazol oral es lo que suele ponerse. Pero cuando nos dicen que efectivamente es un embarazo, como dicen en la 4, en ese caso, ANFO-B sería la alternativa porque el fluco no es muy bueno que digamos para el feto, ¿eh? Por eso la ANFO-B sería preferible. No es el caso de este paciente porque es un varón de 62 años, pero hipotéticamente, si fuera una gestante, tiene razón la 4, por eso la 4 es la solución. Cuidado con la siguiente pregunta que vamos a ver, que es la 18. La 18 no la comentamos por básica porque no es básica en absoluto. La 18 es una pregunta difícil y exigente, pero nos viene bien hablar un poquito de ella porque es un complemento a lo que vimos en el vídeo anterior. Bien, si recordáis, en el vídeo anterior hablábamos de esos ensayos clínicos de superioridad y de no inferioridad. Aquí tenemos, en este caso están utilizando un riesgo relativo como unidad de medida, para expresar los resultados. 0 es lo más bajo posible, el 1, como sabéis de sobra, es el efecto nulo, ni aumenta ni baja el riesgo, y luego después nos hablan de un límite delta que han puesto en 1,46. ¿Qué es lo que están haciendo aquí en este ensayo clínico? Pues atención, nos dicen que comparamos dabigatran frente a warfarina en la prevención del ictus embolia sistémica, nos dicen. Y el dabigatran se va a probar con dos tipos de dosis, a 110 miligramos y a 150. Y nos dicen que los resultados pues vienen a ser algo como esto. Hacen, cuidado, lo digo por las opciones, hacen un doble análisis, hacen un análisis de superioridad y hacen también un análisis de no inferioridad. Y cuidado, en ambos casos me sale, si este es el intervalo de confianza de uno de ellos, me sale por debajo del límite delta. Este fármaco podemos considerar que es no inferior, y con respecto a la warfarina, en el otro caso me sale así, también por debajo del límite delta. En ambos casos se podría hablar de no inferioridad. Superioridad, ¿se puede hablar de superioridad en ambos casos? No, eso ya no. Si os fijáis en el gráfico de la pregunta, la P me sale significativa para no inferioridad en ambos casos, y gráficamente pues así lo vemos, estamos por debajo del límite delta tanto en un caso como en el otro, a 110 miligramos y a 150 bajo el límite delta. Significativo, para no inferioridad, pero para la superioridad solo uno de los dos me sale significativo. ¿Cuál de los dos? Visualmente queda bastante claro. Será significativo aquel que no incluya el valor nulo, es decir, aquel que esté por debajo de 1. En el caso de nuestro problema, 150 miligramos de dabigatran se han demostrado significativamente mejores que warfarina. Da significativo el estudio de superioridad, vemos que está por debajo del 1, sin embargo en el otro grupo, el de 110 miligramos de dabigatran, eso incluiría el valor nulo, incluiría el valor 1, y por eso pues el estudio de superioridad ahí no nos ha salido significativo. Ese es el resumen más o menos de lo que nos están contando aquí. Entonces, bueno, vamos a verlo con el gráfico original delante, opción por opción. Nos dicen que cuál sería la falsa, y bueno, pues la 1 dice que se ha debido hacer un análisis de superioridad y de no inferioridad, lo cual es cierto. De hecho nos salen las P para ambos tipos de análisis. Luego nos dicen que se ha establecido un límite delta o de no inferioridad de 1,46, cual es verdad, ahí se ve perfectamente. La 1 no ofrece ninguna duda. La 2 dice que dabigatran a 150 es más eficaz que frente a warfarina que la dosis de 110. Pues parece que también es cierto. Fijaros que el riesgo relativo nos sale más protector para 150 miligramos que para 110 con respecto a warfarina. Luego parece que efectivamente pues va a ser más eficaz. Después, la 4, que esta es válida, esta es verdadera, nos piden la falsa aquí. La 4.
Se puede afirmar que para las dos dosis el dabigatran es no inferior, lo que decíamos. En ambos casos estamos por debajo del límite delta y no hay problema. Después, sin embargo, solo se demuestra superioridad para la dosis de 150, pues estamos de acuerdo por lo que hemos dicho antes, pero atención a la 3, dice, ambas dosis son equivalentes terapéuticos frente a warfarina, por encontrarse los intervalos de confianza entre los límites de menos 1,46 y más 1,46. Cuidado con esto. La 3 es falsa. Y el motivo por el que la 3 es falsa es el siguiente. Para considerar esa equivalencia de la que habla, ese intervalo tendría que salirme entre delta y menos delta, pero cuidado, ¿qué es menos delta? Menos delta no es si delta es 1,46 menos delta va a ser menos 1,46, ni muchísimo menos, porque ese valor es imposible. Si estamos manejando riesgo relativo, lo más bajo que puede salir es 0. No hay riesgos relativos negativos, eso no existe, no puede alcanzar ese valor. Entonces, por eso, cuidado, el límite delta por encima es 1,46, por encima de 1, ¿se entiende? ¿Cuál será el límite delta por debajo de 1? No es menos 1,46, ese valor no existe. ¿Cómo se calcula el, entre comillas, menos delta, el límite inferior de delta? 1 entre 1,46. 1 entre 1,46. Lo que salga, que aproximadamente es 0,68, aquí lo tenéis expresado en el gráfico original, entre la barra verde, 0,68, y el límite delta originalmente aceptado por arriba, si el intervalo me sale entre uno y otro, cabría hablar de esa equivalencia, pero cuidado, no es menos 1,46, sino 1 entre 1,46, lo que salga que es 0,68 es el límite inferior de ese delta por debajo de 1. Mucho cuidado con este detalle porque no existen riesgos relativos negativos. El riesgo relativo es un número comprendido entre 0 y lo que sea, pero nunca negativo. Así que por eso la respuesta 3 sería la incorrecta en este caso. Bueno, ya digo que no es una pregunta fácil, ni mucho menos. Quien la haya tenido mal está libre de toda culpa. Simplemente, pues, comprenderla como complemento al vídeo anterior. La siguiente que vamos a ver es la número 21. La número 21 no tiene mucho de qué hablar. Aparece un test de sangre oculta en heces positivo en un cribado de cáncer de colon, hacen una colonoscopia como siguiente paso a ver si realmente hay un cáncer de colon, tal, no encuentran cáncer de colon. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que habéis visto en esa imagen? Divertículos. Se ve el acceso a esos divertículos, la entrada a esos divertículos, pero no hay nada más. Una diverticulosis asintomática. El paciente no ha tenido clínica nunca. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué se hace cuando una persona tiene divertículos asintomáticos? Pues, como mucho, recomendación, que tampoco tiene detrás mucha evidencia, pero bueno, que se da de forma tradicional, que perjudicar no perjudica al paciente, dieta rica en fibra, observación y ya está. No se hace más con un divertículo o con divertículos asintomáticos, por eso la respuesta 4 pues sería la correcta. Otra que también queremos que garanticéis tener bien es la número 24, esta es sobre cáncer de mama, nos muestra una mamografía que es bastante fea, y nos dicen que, bueno, que en cuál de los siguientes casos estaría indicada la quimioterapia neoadyuvante previo a la cirugía, quimioterapia prequirúrgica. ¿Eso para qué sirve? ¿Eso qué beneficio puede traernos? Eso puede hacer que un cáncer de mama inicialmente no operable, irresecable, puede ser que lo transforme en resecable, o puede ser también que incluso un estadio que todavía se puede operar bajes esas dimensiones de ese cáncer de mama gracias a esa quimioterapia neoadyuvante y permita hacer una resección más conservadora. Ese es el motivo, o sea, es la razón de dar quimioterapia neoadyuvante en los casos que se da. Y aquí nos dicen que cuál de estas razones o cuál de estos casos pues considerarías indicada esa administración. Y bueno, pues aquí la respuesta claramente sería la número 3. Nos hablan de un ductal infiltrante, que es el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama, como ya han preguntado alguna vez. Nos cuentan receptores estrogénicos y de progesterona negativos. Eso es una posible indicación, cuidado. Receptores hormonales negativos, eso pueden
aconsejar o pueden hacer aconsejable ver esa quimioterapia adyuvante para pues, un factor de buena respuesta a ese procedimiento. Entonces, por eso la 3 me podría servir. Cuidado con lo siguiente que dice la opción número 13, HER2-Neu negativo. Sería HER2-Neu positivo lo que podría respaldar esa decisión. En la 3, si tomamos esa decisión es por los receptores hormonales negativos de los que nos hablan, por eso la 3 es la solución correcta. Bueno, nada más con respecto a esta. La siguiente que vamos a ver es la 25. Esta es sencilla. Una persona que ha estado en el campo, más concretamente en los bosques de Cracovia, pero bueno, para tener esto que tiene no hace falta irse a Polonia, eso lo puedes tener también en algún bosque más cercano. ¿Qué es lo que veis ahí? ¿Qué es lo que se ve en la imagen de la pregunta? Una imagen circinada, los bordes muy bien definidos, más inflamatorios por la periferia que en el centro. A lo mejor no se te ocurre así a primera vista qué es lo que es, pero la epidemiología te lo está diciendo. He ido al campo, luego después veo entre las opciones que si artritis, que si me sugieren determinados tratamientos que son fotosensibles, tetraciclina pueden ser fotosensibles. ¿Qué es lo que tiene posiblemente la paciente? Pues una enfermedad de Lyme, Así que por eso, vamos a ver, opción por opción. La 1 dice que iniciando el tratamiento, cuidado con la exposición solar. Cierto, porque el tratamiento son las tetraciclinas, doxiciclina más exactamente, y son fotosensibles o pueden serlo en algunos pacientes, por eso la 1 pues tiene su sentido. La 2 dice que en unos años podría tener oligoartritis. Acordaos, la tercera fase del Lyme, es verdad que puede ocurrir eso. La segunda fase del Lyme podría haber afectación cardíaca y también neurológica, por eso lo que dice la 3 pues tiene su sentido. Electrocardiograma, por aquello de los bloqueos AV, etcétera. Cuidado con la 4. Existe riesgo de transmisión a las personas con las que convive. Eso no es verdad. Ella no puede transmitir la enfermedad. Esta enfermedad se transmite exclusivamente a través de un vector que es una garrapata. ¿Qué garrapata? La Ixodes, que eso ya lo han preguntado alguna vez en el MIR, por eso la 4 sería la opción falsa. Siguiente pregunta sería la 29. Aquí la 29, si la habéis sacado sería, porque no es una pregunta tan fácil, pero si la habéis sacado sería por otra que pusimos en un simulacro donde había que distinguir un glioma de bajo grado de un glioma de alto grado. Desde el punto de vista radiológico, ¿qué es lo que llama la atención cuando es un glioma de bajo grado? Los de alto grado, como el glioblastoma multiforme, ¿por qué se caracterizan? Una gran captación de contraste en anillo. ¿Qué es lo que pasa cuando es un glioma de bajo grado? La captación de contraste es mucho menor o prácticamente nula o hasta no capta contraste. Por ese motivo aquí, dentro de las dos opciones iniciales, glioma de bajo grado, glioma de alto grado, son las dos que tendríamos que sospechar por el gran parecido entre ellas, y viendo la imagen que nos ofrecen, viendo que no capta contraste, ahí es cuando tendrías que sospechar un glioma de bajo grado, respuesta correcta número 1, y no de alto grado. La siguiente pregunta que vamos a ver es la número 30. Es un paciente con retinopatía diabética, nos muestran una OCT, nos muestran un fondo de ojo y nos piden que cuál sería la respuesta correcta con respecto a él. El fondo de ojo de la retinopatía diabética ya lo vimos con bastante detalle en otro vídeo. Decíamos que podía haber hemorragias, que podía haber exudados, que podía haber edema macular diabético, y de hecho estas tres cosas las hay en el fondo de ojo de este paciente. ¿Qué es lo que no hay? Y esto es lo importante para responder la pregunta. Lo que no tiene son neovasos. Por tanto, no sería una retinopatía diabética proliferativa y, por tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues la 4. De momento no está indicada la panfotocoagulación porque no hay proliferación de vasos y por ello la 4 pues sería la solución de la pregunta. No tiene más. Es un tema que hay que conocer bien. Vamos a la siguiente, que es la 38. Y en esta, en la 38, atención, nos dicen que qué raíz pensamos que está afectada. Nos aparecen las raíces del plexo braquial, desde C5 hasta C8. Bien, pues aquí, ¿cómo se hacía esto? ¿Qué regla mnemotécnica había que utilizar para no fallar una pregunta así? Repito la regla por si alguien no la conoce, porque se perdió aquel vídeo o lo que sea. Es la siguiente, es una regla un tanto obscena, pero muy eficaz. C5... C6, C7, C8. Explicación de la regla. C5, bicipital, reflejo bicipital. C6, estilo radial. C7, tricipital con alteración de la sensibilidad del tercer dedo. C8, tricipital con alteración de la sensibilidad del quinto dedo. ¿Qué pasa aquí? El que tiene afectado es el tricipital, o este 7 o este 8,
El dedo afectado es el tercer dedo, esa es la alteración sensitiva que tiene, tercer dedo, por tanto la respuesta correcta pues no puede ser más que la 3. La raíz C7 no tiene más. El que no conociese esa regla o el que la hubiese olvidado, que la practica unas cuantas veces ante el espejo y es muy rentable, es complicado fallar una pregunta como esta si se conoce. Vamos ahora a la 39. La 39 nos hablan del sacubitril/valsartán, una combinación de fármacos que efectivamente, tal como cuenta esta pregunta, se comparó frente a los IECAS, se comparó contra enalapril y se vio que tenía ventajas con respecto a enalapril. Menos riesgo de muerte, significativamente, menos riesgo de reingreso por insuficiencia cardíaca, esto salió también significativo, y nos dicen que con respecto a este nuevo fármaco, sacubitril/valsartán, que cuál sería la respuesta correcta. Bien, pues el valsartán es un ARA2, esto no creo que haga falta que expliquemos nada, lo sabéis de sobra, cómo funcionan, qué son, pero cuidado con el sacubitril, esto es más nuevo. ¿Qué inhibía? Inhibía la neprilisina. ¿Y qué es lo que hace la neprilisina? La neprilisina lo que hacía era degradar péptidos natriuréticos de origen cardíaco, degradar, entre otros, el BNP. ¿Qué pasa entonces? Nos dicen aquí cuál sería la correcta, y fijaros la 1 como miente. Sacubitril es un inhibidor de la neprilisina, hasta ahí está bien, enzima que inhibe la degradación del BNP. No, enzima que degrada el BNP, por eso la 1 es mentira. ¿Qué pasará entonces? Si yo inhibo la neprilisina, el BNP va a estar más alto en sangre, va a estar más disponible, al inhibir la enzima que a su vez lo eliminaría. ¿Qué ocurre entonces? Pues que lo que dice la 4 es verdad. En pacientes tratados con sacubitril/valsartán, el BNP ya no va a ser un buen biomarcador para su insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque todos sabéis que en la insuficiencia cardíaca, debido a ese aumento en las presiones ventriculares, pues aumenta el BNP. Un paciente con insuficiencia cardíaca tiene el BNP aumentado, pero si yo a un paciente con insuficiencia cardíaca le pongo sacubitril/valsartán, va a tener un BNP todavía más aumentado de lo que corresponde a su nivel de insuficiencia cardíaca, porque el fármaco tiene ese mecanismo de acción. Entonces, por eso, que dice la 4, eso sí que es verdad. No va a ser el BNP un buen biomarcador, porque va a estar exageradamente alto como consecuencia de la acción del fármaco. Así que la 4 sería la solución. Resto de las cosas, pues la 3 dice que el valsartán es un IECA, y eso es una herejía, como sabéis, es un ARA2, y la 2 dice que se recomienda el uso concomitante de enalapril más sacubitril/valsartán, y eso no es verdad. Lo habitual que es, paciente, te van a contar, sí, de hecho hay un caso muy parecido a este más adelante en el simulacro. Paciente con insuficiencia cardíaca, que las cosas no le están yendo del todo bien, que está con un IECA, ya a dosis plenas, y el resto del tratamiento pues es correcto también. ¿Qué puedo hacer si todo eso se queda corto? Quito el IECA y pongo en su lugar sacubitril/valsartán. Si lo que hago es poner las 3 cosas a la vez, solo consigo más efectos secundarios y no beneficio al paciente. Así que por eso el resto de las opciones son mentiras, la 4 es la única que dice la verdad. Y pasamos a la número 42. La 42 no es una pregunta muy complicada si tienes en cuenta una cosa. ¿Qué pasaba en el síndrome nefrótico? ¿Qué pasaba en la cirrosis cuando está muy avanzada? Si yo tengo un síndrome nefrótico, orino proteínas. Baja mi proteína en sangre, baja mi presión oncótica y entonces tengo edemas. ¿De quién dependía la presión oncótica? De las proteínas que tengo en sangre. Si yo las pierdo, o las orino, síndrome nefrótico, o mi hígado deja de producirlas, como en una cirrosis ya muy pasada, ¿qué sucede? Que tengo tendencia al edema. Entonces, por eso, solo recordando pues situaciones clínicas más o menos frecuentes y que todos conocéis, pues se podía sacar que la 42 nos dicen que cuál sería la correcta, pues la correcta sería la 3. La disminución de la presión oncótica capilar sería causa de edemas, porque hay menos proteínas en sangre, retiene menos el líquido y tiende a irse hacia el espacio extravascular. Así que por eso pues la 3 no es una pregunta demasiado difícil. Fijaros en la 46, esta es sobre un efecto secundario típico de los IECAS. Hay 2 efectos secundarios muy típicos de los IECAS que los ARA2 no presentan y que han preguntado muchas veces en el MIR. Uno es la tos seca y otro es el angioedema. ¿Qué es lo que pasaba con los IECAS? Al inhibir la ECA, cuidado, en el pulmón no se va a degradar adecuadamente un grupo de sustancias que son las quininas. Bradiquinina, calicreína, quininógeno de alto peso molecular, todas esas sustancias se van a acumular.
¿Qué es lo que sucede cuando se acumula bradiquinina? Que vamos a tener angioedema. Ese es el motivo por el cual puede haber angioedema cuando alguien toma IECAS. Y una cosa muy importante, el angioedema depende de si es mediado por histamina o si es mediado por bradiquinina para sus manifestaciones clínicas. El angioedema, hinchazón va a haber en todos los casos, pero cuidado, cuando es por histamina, pica y hay eritema. Cuando es por bradiquinina, como sucede en el caso de tomadores de IECAS, ni hay eritema ni hay prurito. Lo digo porque aquí en esta pregunta 46, cuando empiezan a describirlo hablan de hinchazón, pero no es eritematosa, no es pruriginosa. Es importante porque esto no es por histamina. Aquí fundamentalmente lo que va a participar es la bradiquinina, que la histamina, si participa en algo, es de forma muy marginal, muy residual. Es por eso aquí, cuidado, dicen cuál es la falsa. Y dice la 1, lo más probable es que esto sea un angioedema histaminérgico. Mentira, no es histaminérgico, es por bradiquinina. Por ese motivo, al no ser por histamina, no van a funcionar ni los antihistamínicos ni los corticoides, que es lo que pondrías en otros tipos de angioedema. Por ese motivo la 1 es la que miente, la 1 es la falsa. Ni antihistamínicos ni corticoides. Lo que sí que puedes poner, y esto existe, aparte de retirar el IECA, lógicamente, puedes poner algún fármaco que bloquee los receptores de bradiquinina. Eso existe como posibilidad y es lo que recoge la opción número 3. El Icatibant precisamente pues sirve para eso. Lo importante de esta pregunta, recordar, los IECAS pueden dar angioedema y pueden dar tos seca. Se ha preguntado 20 veces en el MIR y una solución posible es quitar el IECA y en su lugar poner un ARA2 que no tiene ese perfil de efectos secundarios. Bueno, dejamos la 46, recordar lo dicho al respecto, y nos vamos a la 50. En la 50 nos hablan de nocardia. Nocardia es un bicho que recientemente pues, se ha preguntado en el MIR más de lo habitual. Hay varias cosas que tienen que sonar. Esa tendencia a hacer abscesos pulmonares y a la vez cerebrales, y a la vez incluso cutáneos, si queréis ser más finos. Pero una cosa muy importante es la similitud, o ciertas similitudes que tiene con Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué tiene en común nocardia con Mycobacterium tuberculosis? Ácido alcohol resistente, aunque débilmente, pero es ácido alcohol resistente. Eso es una cosa que tiene en común. Otra cosa que tiene en común, tendencia a afectar a inmunosuprimidos celulares. Y hay una tercera que nos enseñan en esta pregunta. Nocardia, igual que Mycobacterium tuberculosis, es aerobia estricta. Aerobia estricta. Por eso, la opción número 1 dice, son bacilos anaerobios estrictos, mentira, es al revés, es aerobia estricta, la 1 es mentira. Si sabíais de sobra que Mycobacterium tuberculosis es aerobia estricta o casi estricta. En la época preantibiótica, ¿dónde estaban los sanatorios para los tuberculosos? Antes de que hubiera rifampicina, isoniazida, ipidacinamida y etambutol y estas cosas que usamos ahora, la época preantibiótica, ¿dónde iban a sanar? Sanatorios en alta montaña, ahí estaban los sanatorios para tuberculosis. ¿Y qué pasa en alta montaña? Porque hay menos presión parcial de oxígeno. Al haber menos oxígeno, la enfermedad evolucionaba mejor, tardaba más tiempo en acabar con estos pacientes, tenían mejor vida allí y más larga, y era por eso, porque hay menos oxígeno en alta montaña que al nivel del mar. A nocardia le pasa igual. Sanatorios para tuberculosos, pues podrían compartir con los sanatorios para nocardiosos. Acordaos, inmunosuprimidos, ácido alcohol resistentes, aerobios estrictos, ambos bichos. Así que bueno, por eso la 1 sería la falsa. Bien, pues vamos ahora a la 53, una pregunta de cardiología, donde después de contarnos muchas cosas, el resumen de la pregunta es: bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1. Nos cuentan que de vez en cuando alguna P no conduce, de vez en cuando tenemos alguna P que no viene seguida de un QRS, y nos cuentan que el PR va creciendo, va creciendo, va creciendo. No conduce, va creciendo, va creciendo, va creciendo, no conduce. ¿Eso qué es? Ritmo de Wenckebach o Movitz 1, ¿qué se hace en ese caso? Depende de cómo esté el paciente. Hay pacientes que tienen eso y están sintomáticos y a lo mejor les pongo un marcapasos. Pero los pacientes que tienen Movitz 1 y no tienen síntomas, no se hace nada. Se observa y ya está. No es tributario de marcapasos mientras el paciente no esté sintomático. Entonces, por eso la respuesta correcta pues sería la 4. No hay que hacer más estudios, ya está completo, no hay que iniciar tratamiento alguno porque no hay síntomas.
No es como el Movitz 2, un bloqueo AV de segundo grado tipo Movitz 2, aunque el paciente esté asintomático, ahí sí que pones marcapasos, porque el Movitz 2 es muy probable que progrese con el tiempo a un bloqueo auriculoventricular completo. El Movitz 1 no es así, por eso la 4 sería la solución. La pregunta 54, también de cardio, es larga, pero es muy resumible. Vamos a ver. Paciente muy anciano, que tiene muchas enfermedades y que tiene una expectativa de vida muy limitada, tanto por sus enfermedades como porque ya es muy mayor, tiene 87 años, nos han dicho. ¿Qué hay que hacer si hubiera que operarle de una estenosis aórtica severa? Parece que es severa, no solamente desde el punto de vista de datos objetivos, sino también el paciente tiene disnea como consecuencia de esa estenosis aórtica severa. Ya sabéis lo que pasaba con esos síntomas típicos de la estenosis aórtica, angina, síncope, disnea, tal. ¿Qué hay que hacerle a este paciente? Si le opero, ¿cómo va a ser? ¿Una esternotomía media, corazón abierto, etcétera, tal? No creo que sea así. Te están pidiendo algo que sea pues lo más piadoso posible, lo menos agresivo posible, dadas las circunstancias del paciente. Por ese motivo, cuando os cuenten un paciente así, con estenosis aórtica severa, la respuesta correcta pues sería la 3. Se pone una válvula percutáneamente, lo que se conoce como una TAVI, esa sería la solución, la número 3. No hagáis otras cosas más agresivas y tampoco hagáis la 4, una valvuloplastia en válvula aórtica. Es un procedimiento que en adultos, pues prácticamente esto no se hace, esto está en desuso. ¿Por qué? Por varios motivos, porque reestenosan enseguida y aparte en este paciente, siendo severa, nos han dicho que está muy calcificada, encima le vas a dejar una insuficiencia, no tiene sentido usar la 3, no tiene sentido usar la 4, la correcta sería la 3, la TAVI, como decíamos, y bueno, pues nada más que comentar. Otra pregunta también rápida en cuanto a su solución, por lo menos habría que saber el diagnóstico que tiene este paciente, dice la 55. Primera guardia como cardiólogo en un hospital tal, pediatría, tal. Resumen de la pregunta. Soplo continuo, automático. ¿Qué tiene que venir a tu cabeza? Soplo continuo, lo primero que piensas, ¿qué es eso? Ductus, soplo continuo, soplo de Gibson, soplo en maquinaria. Te lo pueden contar de muchas maneras, pero eso automáticamente es el ductus el que tendrías que haber recordado. ¿Y qué hay que hacer con esto? ¿Cuál es la correcta aquí? Vamos a ver, aquí la 3 es la que tendrías que haberte planteado. La mayor cantidad de casos de ductus arteriosos persistentes, ¿cómo se cierran? Con algo que bloquee las prostaglandinas. Acordaos que el ductus se mantenga abierto es prostaglandina dependiente. Si yo te doy un fármaco que me bloquee esas prostaglandinas, que me inhiba la síntesis de las prostaglandinas, pues ese ductus se va a tender a cerrar. Se puede usar indometacina, se puede usar ibuprofeno, AINES en definitiva. Por eso lo que dice la opción número 3 pues es lo que tiene sentido. Fijaros, nos cuentan que tiene una turbulencia a nivel de arteria pulmonar, nos cuentan que tiene un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado. Eso sí podría ser consecuencia de este ductus que tiene. No del foramen oval. El foramen oval no le hacemos ni caso. El motivo aquí para dar esos AINES pues sería el ductus, no el foramen oval, que también encuentran de forma incidental cuando le estudian. Bueno, pues nada más con respecto a la 55, vamos a la siguiente, que es la 56, y esta pues es básicamente lo que ya hemos visto en una pregunta anterior. Fijaros lo que están preguntando los cardiólogos en los últimos simulacros, lo del sacubitril valsartán, eso, acordaos. Nos dice la 56, paciente con infarto de miocardio hace 4 años, que se le quedó pues una función ventricular bastante mala, 30%, nos cuentan un tratamiento que es en principio correcto para su insuficiencia cardíaca, pero aún así pues sigue bastante mal, sigue limitado, sigue una fracción de eyección muy pobre, y nos dicen que qué tratamiento considerarías más adecuado en este momento. Pues no es subir el IECA, ya está a dosis plenas, pero da igual que supieras cuáles son las dosis plenas o las dosis habituales del lisinopril, no tendrías por qué. Aquí lo que tiene que olerte esto, cuando ves entre las opciones poner sacubitril valsartán, siempre es la misma historia. Paciente que está bien tratado, pero aún así está mal, aún así clínicamente no acaba de responder, aún así la fracción de eyección sigue siendo bastante pobre. Quitas el IECA, pones sacubitril valsartán y aciertas una pregunta de un tema de moda. Así que por eso la respuesta correcta pues sería la 3. La 4 no tiene sentido, aquí no voy a poner ivabradina porque tiene una frecuencia cardíaca que está por debajo de 70, fijaos en 65, aquí no le voy a ayudar haciendo eso, tampoco le voy a ayudar con la 2, no le voy a poner una terapia de resincronización porque tiene un QRS estrecho, aquí claramente están buscando la 3. Importante acordaros de ese fármaco, si hay que revisar una sola cosa que no me sepa en cardio y es esa es la que te tienes que mirar.
igual que las glifocinas, esos inhibidores de ese cotransportador de sodio, glucosa, tal que hemos contado últimamente, también es una novedad en cardio de los últimos meses, como mucho año y medio. Bien, pues nada más con respecto a la 56, nos vamos a la 57, donde nos encontramos un caso absolutamente típico. En la 57 hay un boliviano. ¿Qué tiene en el MIR un boliviano? Un boliviano puede tener cualquier cosa, como cualquier otra persona, pero un boliviano en el MIR, sobre todo si una pregunta donde te hablan de un corazón dilatado, como hacen aquí, o un corazón que tiene trastornos de la conducción, etcétera, es un Chagas. Si te ponen esa procedencia, casi siempre están buscando un Chagas. En el MIR los datos los cuentan por algo, así que por eso aquí en la 57, boliviano con un cuadro de insuficiencia cardíaca, nos cuentan aneurismas en el ecocardio, nos cuentan anomalías en la conducción. Vamos a ver cuál es la correcta. La 1 dice que lo típico es una miocardiopatía restrictiva, mentira. Dilatada, en caso de haber algo, dilatada, con aneurismas en el ventrículo, tal puede haber también, dilatada. Después, la 2, es recomendable poner el benznidazol, esto no es verdad. El tratamiento, una vez que ya hemos alcanzado este nivel con dilatación de las cámaras cardíacas, con insuficiencia cardíaca a un grado ya tan avanzado de Chagas, el tratamiento no va a revertir la situación, no va a ayudar al paciente, no se recomienda porque solamente va a dar toxicidad y no vamos a solucionar nada o prácticamente nada. Cuidado con la 3. La 3 te intentan equivocar de tripanosoma. Es tripanosoma cruzi el que habría que pensar, no brucei, como dice la 3. Y cuidado con la 4. Esta sí es correcta, es frecuente que haya arritmias ventriculares o trastornos de conducción, por eso la 4 pues sería la opción válida. Vamos ahora a la 60, de la cual nos hablan de un paciente que es consumidor habitual de alcohol, con hepatopatía de base, tal, nos cuentan que es cirrótico, etcétera. Bueno, y nos dicen al final que qué estadio de Child tendría este paciente. No voy a decir nada al respecto, salvo que hay que sabérselo el día del MIR. Ya sé que es una escala que puede ser más o menos difícil de memorizar, que te puede gustar más o menos, que se olvida mucho. Ya sé que la gente de digestivo se la sabe muy bien porque la usan todos los días muchas veces, pero aunque sea un día antes, 2 días antes, 3 días antes, asegúrate de que te la sabes porque es un punto agradecido y sencillo. Es igual que en pediatría, pues te tienes que saber el Apgar, pues en digestivo te tienes que saber el Child. Así que por eso la 60, ni voy a decir cuál es la respuesta correcta, espero que la tengáis bien y quien no la tenga bien, que se lo mire y se haga un favor a sí mismo. Vamos a continuación a la pregunta 61, otro clásico en el examen MIR. Nos hablan de una pancreatitis aguda de claro origen litiásico. ¿Qué se hace en esos casos? Pregunta repetida tal cual del desglose. CPRE, esfinterotomía y por consiguiente descompresión de la vía biliar, con lo que se resuelve en gran parte el problema. Así que la opción número 3 pues sería la que habría que marcar. No tiene más, esa es prácticamente repetida. Una pregunta un poco más complicada es la 62. Aquí, fijaros, nos hablan de una persona de la cual nos dan muchos datos, pero lo importante, ferritina 740 y, más importante, índice de saturación de la transferrina del 52%. ¿Esto qué sugiere? Automáticamente habría que contemplar una posible hemocromatosis y nos dicen que cuál sería la opción correcta con respecto a esta enfermedad. Es una pregunta que implica saberse la genética de la hemocromatosis. Hay que saber una serie de cosas, porque esto se pregunta en el examen. Lo primero, ¿cuál es el gen que es el que va a mutar, el que se va a alterar en la hemocromatosis? Pues es el gen HFE, por lo menos en la mayor parte de los casos. Acordaos que este gen se encuentra, que también se ha preguntado, en el cromosoma 6, no en el 8, como dice la opción 4, fácil de recordar, hemocromatosis, conocida regla mnemotécnica que hace que esto no se olvide. Bien, más cosas. Mutación más frecuente. Acordaos que la herencia de esta enfermedad es autosómica recesiva. Para padecerla necesito tener alterados los 2 alelos. ¿Cuál es la mutación más frecuente en la hemocromatosis? Que se ha preguntado también tal cual, literalmente, en el examen MIR. Y esto, pues, típico dato memorístico, pero que es necesario. C282Y. Esta es la mutación más frecuente con diferencia. Yo puedo tener hemocromatosis, ordinariamente, pues por esto. Tengo mis 2 alelos alterados con la misma mutación. A veces puede ser que tenga 2 mutaciones diferentes. Hay más mutaciones que pueden producir hemocromatosis. A lo mejor puedo tener una combinación de esto. C282Y, más frecuente, con alguna otra como la H63D, que es una de las que me mencionan ahí. Pero lo que tendría que haberte sorprendido, aunque no domines el tema, no se espera de ti que sepas todas las posibles combinaciones y mutaciones que puede haber en la hemocromatosis.
llama la atención es que digas que el diagnóstico se confirma porque aparezca la H63D en homocigosis, es decir, esta 2 veces. No suena una cosa muy lógica, muy coherente con lo que han preguntado hasta ahora en el MIR. Siempre me han preguntado esta otra, como mucho será esta 2 veces o esta con alguna otra, pero la rara 2 veces ni me suena. La 1 por lo menos desconfío. Fijaros otras opciones, la número 3, no, perdón, la número 2, la 2 es para desconfiar automáticamente, dice que el anillo de Kaiser-Fraser es diagnóstico de esta entidad. Mentira, el anillo famoso de Kaiser-Fraser te tiene que sonar ¿a qué? Al cobre, a la membrana de Descemet, acordaos, en el Wilson, no en la hemocromatosis, por eso la 2 pues ni siquiera me suena a esta enfermedad, que a lo mejor en algún caso está descrito que pueda haber aparecido en algún paciente raro, no lo sé, pero desde luego no me suena, ni mucho menos para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, la 3... dentro de que a lo mejor no sé todo sobre la hemocromatosis, la 3 es muy abierta. Dice, la ferroportina, sus alteraciones, pueden ocasionar dicho problema. Pues a lo mejor resulta que, aparte de este gen, puede haber algunos otros, también relacionados con el metabolismo del hierro, que me puedan conducir a una sobreacumulación de este metal y entonces tener una hemocromatosis. Pues a lo mejor sí, no lo sé. Desde luego en la opción número 3 pone puede. Y efectivamente, pues alteraciones como este de aquí, la ferroportina, o mutaciones del receptor de la transferrina, u otras más cosas que pueden pasar y que ni te sabes ni te vas a saber nunca, salvo que te dediques solamente a este tema, pues pueden ocurrir. Pero como no lo sé, aquí el puede, confío en él, las otras tengo razones para desconfiar y gano un punto que por otra parte es difícil. La pregunta es exigente, pero se podía más o menos intuir por dónde iba la respuesta correcta. Así que bueno, borramos esta historia. Acordaos, cromosoma 6, hemocromatosis, eso no se debe fallar el día del examen. Y pasamos a la siguiente, a la número 63. La 63 nos comentan un caso de gastritis crónica atrófica, nos dicen que sí es multifocal, que además asocia a metaplasia intestinal y que cuál sería la falsa. Vamos a ver, esto lo conoces. Aunque no te sepas la entidad como tal, aunque no tengas mucha idea, hay 3 opciones que van de la mano y te dejan aislada una 4ª opción. ¿Qué pasa si se atrofia la mucosa gástrica? ¿Qué tipos celulares te suena que están ahí en la mucosa gástrica? Hay células principales, que me voy a olvidar de ellas, y hay células parietales, estas sí me interesan. ¿Qué pasa si hay atrofia y eso afecta a las células parietales? ¿Para qué sirve la célula parietal? Para hacer ácido clorhídrico. Si eso me falla, normal que haya hipoclorhidria, como dice la opción número 1. Para hacer factor intrínseco sirven también las células parietales. Si no hago mucho factor intrínseco, hago menos de lo debido, pues tendré problemas para absorber la vitamina B12. No me extraña lo que dice la opción número 2. Opción número 4. 4, que es más larga, que es más enredosa, lo que dice pues tiene su lógica. Vamos a ver. Si yo no tengo células parietales, tengo menos ácido. Si el estómago hace menos ácido clorhídrico, también llega menos estómago al duodeno y más distalmente en el intestino. ¿Qué pasa si en el duodeno se detecta que hay menos ácido procedente del estómago? Que las células G se sobreesfuerzan, hacen más gastrina para intentar estimular a ese estómago y que haga ese ácido que no detectan. Es como un feedback negativo. ¿Qué pasa entonces? Si esto se sostiene en el tiempo durante, pues, imagínate que sean meses, años, mucho tiempo. ¿Qué pasará con esas células G? Se van a hiperplasiar, va a haber hipergastrinemia y como dice la 4, pues a lo mejor es posible eso de tener ahí focos de microcarcinoide gástrico. Bueno, pues no lo sé, nunca lo he leído como tal, pero suena lógico si esas células a lo mejor ya se propasan demasiado y se empiezan a hacer pues mucha gastrina y empiezan a esforzarse mucho, pues a lo mejor pierden el control del ciclo celular. No lo sé si eso es así o no, pero suena coherente con el razonamiento previo. Pero cuidado con la respuesta número 3. Dice, la metaplasia intestinal obliga a gastrectomía, porque tiene un alto potencial maligno. Vamos a ver. ¿A ti te suena que una gastritis crónica atrófica la tengas que gastrectomizar en todos los casos? A lo mejor puede ser que tenga un cierto potencial maligno, pero no es una indicación directa de gastrectomía. ¿Ves aquí? ¿Qué es lo que sí te tiene que sonar? Pues a lo mejor resulta que sí, es verdad que la gastritis crónica atrófica pues puede ser que me pueda aumentar un poquito el riesgo de adenocarcinoma gástrico. Lo que se hace en este caso, cuando te cuentan que hay metaplasia intestinal, que es lo que te dicen en el enunciado, hay que investigar si tiene Helicobacter pylori además.
y en el caso de que lo tenga, erradicarlo. Y a lo mejor de esa manera, pues hombre, pues ya tengo un factor de riesgo que conozco, la gastritis crónica atrófica, pues si le quito el Helicobacter en caso de tenerlo, pues ya equilibro la balanza, ya bajo un poquito esa probabilidad. Pero ni mucho menos voy a hacer una gastrectomía solo porque tenga una gastritis crónica atrófica o metaplasia intestinal, porque sí que tiene algo de riesgo, pero no justifica una gastrectomía directa y en todos los casos, ¿eh? Por eso la 3 pues es una exageración. Pero bueno, sea como sea, el razonamiento de la 1, de la 2 y de la 4 estaba vinculado, la 3 me quedaba suelta, aún sin saberlo, debería haberme agarrado a ella. Bueno, dejamos la 63, nos vamos a continuación a la 64. La 64 es un clásico también, con independencia de la pinta que tiene la úlcera, que te dicen que es fibrinosa y que tiene un punteado de hematina. Forrest 2C, si conoces la clasificación. Poco riesgo de recidiva hemorrágica. Vale, muy bien, pero aquí lo importante, vamos a ver. El resumen de la 64 es el siguiente. A mí me lo hizo tal cual mi profesor de digestivo hace muchos años cuando me preparaba el examen MIR. Me dijo antes de empezar a contar esa parte de la clase: con independencia de lo que voy a decir ahora, si el día del MIR se te olvida todo el tema entero y solo tienes que recordar una cosa, que sea lo siguiente: úlcera gástrica, yo biopsio, tal cual, así es como me lo explico. Y es cierto que te ibas al desglose y el 80% de las veces que un paciente le hacía endoscopia en una úlcera gástrica, había que biopsiar los bordes. ¿Para qué? Para descartar que no sea realmente un cáncer gástrico, porque el cáncer gástrico puede imitar una úlcera, ¿eh? A veces el cáncer tiene morfología ulcerada, nos parece que es una úlcera y realmente es un cáncer. Por eso, toda úlcera gástrica, pues va a haber que biopsiarla, sobre todo los bordes tal, y descartar un adenocarcinoma gástrico. Es por eso aquí, aunque no sepas grandes cosas, aunque no tengas mucha idea del capítulo, la opción número 3 es la que te están pidiendo a gritos, es lo que siempre han preguntado, ¿eh? Una úlcera duodenal ya es otra cuestión, pero una úlcera gástrica, siempre que la veas ahí, una endoscopia, como te han contado, biópsiala, descarta cáncer, porque es una cosa que se puede confundir una con otra, ¿eh? Entonces por eso la 3 sería la opción correcta. Esta es muy repetida. Vamos a la siguiente, que es la 65. Aquí el caso puede ser largo, pero en resumen: mujer de mediana edad que le hacen una analítica por otra causa, nos encontramos datos de colestasis analíticos, luego ya indagamos un poquito más, nos encontramos anticuerpos antimitocondriales positivos, directamente cirrosis biliar primaria. No me complico la vida. Es que en la opción número 3, en lugar de cirrosis biliar primaria, han puesto colangitis biliar primaria. Son casi sinónimos. Hay algunos autores que piensan que es más correcto decir colangitis biliar primaria que cirrosis biliar primaria. Y en la literatura, pues ese término se está empezando a utilizar y hay gente que lo considera más acertado, pero que estamos hablando de lo mismo. Cirrosis biliar primaria, colangitis biliar primaria, me da igual, respuesta correcta a la 3, no te líes. Por cierto, una cosa que te dicen aquí en esta pregunta: la paciente tiene incrementado el nivel de IgM en sangre. ¿Y eso por qué? Acordaos que en la cirrosis biliar primaria hay varios disturbios inmunológicos, no solamente los anticuerpos antimitocondriales, que son muy conocidos, sino que acordaos que también este paso está dificultado. Una persona normal, su respuesta primaria de anticuerpos es IgM. La siguiente vez que su sistema inmune ve ese antígeno e intenta hacer anticuerpos contra él, lo hace mediante IgG. Ese es el paso habitual. Bien, pues ese paso de un isotipo IgM a IgG está dificultado en el sistema inmune de estas personas de cirrosis biliar primaria. ¿Qué pasa entonces? Pues te vas a encontrar un cierto incremento de IgM, si cuantificas las inmunoglobulinas, como le ocurre a esta paciente. Esto te puede ocurrir, no en todos los casos, pero te lo puedes encontrar. Ese es el dato que te han dado y es por eso. Pero bueno, no tiene tanta importancia como los anticuerpos antimitocondriales, que son mucho más preguntados, como sabéis. Respuesta correcta, por tanto, la 3. Bueno, vamos a un tema totalmente diferente, 2 preguntas más adelante, en la 67, y aquí nos hablan, fijaros, de un epitelioma vasocelular. Nos lo describen tal, pero al final nos confirman qué es eso. Y nos dicen: está localmente avanzado y, atención, no se puede operar. No candidato a resección quirúrgica. Te lo dicen tal cual. No le operes. Así que no marques la 1. Es que la cirugía de Mohs he leído que es menos mutilante, que es menos agresiva. Y tienes razón. Pero te han dicho que no le puedo operar. Ni con Mohs, ni sin Mohs. Están pidiéndote que no cojas esa. Te han dicho que tampoco le puedo dar radio por su localización. Parece que está ahí en el canto.
Y bueno, pues nos cuentan que cuál sería la mejor opción de tratamiento. Está en canto externo, no puedo operar, no puedo irradiar, ¿qué hago con esta paciente? La 1 ya hemos dicho que no, la 2 dice tratamiento tópico con imiquimod y no parece que pueda ser esta. ¿Por qué? Para tratar un epitelioma vasocelular con imiquimod tiene que ser un epitelioma vasocelular superficial, superficial, de esos que no pasan la membrana basal, tal, porque si no, si es un patrón infiltrativo, y es aquí lo que parece que tenemos, pues no nos va a servir, Te tienen que matizar que es superficial, si no, no pongas imiquimod, porque eso es una crema y no alcanza profundidad suficiente. Luego está la opción número 4, que dice cuidados paliativos. Vamos a ver, el epitelioma vasocelular, ya sabéis que ni va a dar metástasis, ni va a comprometer el pronóstico vital, ni nada de eso. Es un tumor localmente agresivo. Existen descritos en la literatura casos de epiteliomas vasocelulares metastásicos, pero eso es una rareza absolutamente excepcional que ocurre en muy contados pacientes que además suelen tener determinadas cosas genéticas, como el síndrome de Gorlin y cosas de esas. O sea que, olvidaros, una persona normal como la paciente de aquí, si tiene un epitelioma vasocelular, no le vas a dar tratamiento paliativo porque no se va a morir por eso. Lo que sí que te queda... La 4 es un relleno del autor de la pregunta que ya no sabía qué escribir, probablemente. Nos queda la 3, dice tratamiento oral con bismo de Hib. Vamos a ver. Este fármaco, ¿qué hay que saber de él? Solo una cosa. Asócialo mentalmente, recuérdalo en el contexto del epitelioma vasocelular. Para eso puede servir el bismo de Hib. ¿Qué es lo que hace esto? Pues vamos a ver, groseramente, aquí no nos vamos a meter en finura. Hay una cascada de proteínas que se llama hedgehog, erizo en inglés, que está implicada en la génesis de este epitelioma vasocelular. ¿Qué es lo que pasa? Si yo doy bismo de Hib, esa cascada hedgehog se va a parar, no va a funcionar, y eso pues ya limita el crecimiento de ese tumor, incluso puede regresar ese tumor. Así que por eso la respuesta correcta en este caso, que no puedo irradiar, que no puedo operar, es la 3. Es un tratamiento que es por vía oral y que voy a intentar ponerlo lo menos posible porque cuesta 6.000 euros al mes. Así que por eso, por motivos de economía sanitaria, intentad ponerlo poco en el futuro. La 3 sería la que habría que marcar. Y pasamos a continuación a un tema de moda que ya hemos visto muchas veces, que ya hemos mencionado en los últimos simulacros varias ocasiones, que es la pregunta 69. Fijaros aquí, nos cuentan de una persona con nefropatía diabética, nos dicen que, bueno, pues está con su fármaco, está con sitagliptina y está con metformina. Bueno, aún así, pues tiene una hemoglobina glicosilada que no acaba de estar del todo bien, está con un 8,1%, un filtrado con un lugar de unos 62 mililitros por minuto, y nos dicen que, bueno, que a pesar de que está también con irbesartán, cuidado con esto, ¿por qué tiene puesto irbesartán? ¿O por qué podría tener puesto en lugar de un ARA2 un IECA? ¿Qué pasaba con los IECAs y con los ARA2? Son nefroprotectores, acordaos que bajan la presión de filtración y eso ralentiza la progresión de la nefropatía diabética, parece que va a avanzar pues más despacio. Espíritu de esta pregunta, atención a esto. Una persona con nefropatía diabética que ya tiene su IECA o su ARA2, si quieres lentificar todavía más la progresión de esa nefropatía, lo que tienes que poner es un inhibidor ¿de qué? De ese cotransportador sodio-glucosa que tanto hemos mencionado últimamente. Esos fármacos que terminan en glifocina, inhibidores del SGLT2. Respuesta correcta, por tanto, la 4, canaglifocina han elegido aquí. Eso ayuda todavía más. Si ya los IECAs y los ARA2 han demostrado que lentifican la progresión de la nefropatía diabética, si yo además añado una glifocina, va más lento todavía esa nefropatía diabética, con independencia del control glucémico. El control glucémico va a mejorar seguramente si le añado otro fármaco más, pero aunque el control glucémico ya fuera correcto, yo le añado eso a un nefrópata diabético y va más despacio esa nefropatía. Eso es lo que os quieren decir aquí, que ya tendrá su IECA, ya tendrá su ARA2, pero puedes dar un paso más, y el paso más sería ese, poner una glifocina, respuesta correcta la 4. Bueno, pues nada más, otros de los beneficios que han demostrado recientemente estos fármacos. Nos vamos a la 71, también sobre diabetes. Y atención aquí, una persona joven que se ha ido de copas y se le ha olvidado pincharse la insulina las últimas veces. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ha entrado en cetoacidosis diabética, fijaros, una glucosa de 500 y pico, la creatinina en 1,45, y aquí está la clave de la pregunta, tiene un potasio de 2,9. Vamos a ver.
El tratamiento de la cetoacidosis diabética, sin duda, incluye insulina. Por supuesto que le voy a poner insulina, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es el siguiente. El problema es que la insulina lo que fomenta es esto. La insulina hace que la glucosa pase del medio extracelular al medio intracelular, como todos sabéis de sobra. Pero lo que hay veces que se nos olvida es que este transportador de glucosa, para pasar la glucosa de sangre hacia dentro de mis células, también cotransporta potasio. ¿Qué pasa entonces? Si yo te doy insulina, voy a conseguir este efecto, y la glucosa la voy a meter adentro, la voy a meter en su sitio y voy a bajar tu glucemia. Pero cuidado, porque el potasio también va a entrar en las células y el potasio que tiene este paciente ya está sustancialmente bajo. ¿Qué pasa entonces? Me interesaría reponerle el potasio antes de empezar con la insulina. ¿Por qué? Porque lo tiene ya muy bajo. En cuanto le pongas insulina va a bajar más todavía. Eso puede ser peligroso. La hipopotasemia no es tan peligrosa como la hiperpotasemia, ni mucho menos. Pero tampoco me interesa, así que vamos a protegernos frente a ella, vamos a suplementar el potasio para que no se quede sin reservas y entonces ya sí le pongo la insulina. Entonces, por eso me dicen que ¿cuál de las siguientes medidas evitarías inicialmente? La 1, el suero salino, no, porque tendrá seguramente un déficit de líquidos, como sabéis. La 2, perfusión de potasio, eso no lo voy a evitar, de hecho le hace falta para reponer esas pérdidas que tiene. La 3 es lo que voy a evitar al principio, para no deplecionarle demasiado de potasio. En cuanto ya recupere unos niveles más decentes, ya sí que le pones la insulina. Así que bueno, pues dejamos la pregunta ahí, la correcta sería la 3, acordaos de eso. Un paciente que, esto también ha caído en el MIR, un paciente que tiene un problema de hiperpotasemia aguda, uno de los recursos que tengo a mi alcance es ponerle insulina. Le puedes poner insulina, eso va a bajar su potasio en sangre por ese mecanismo, porque redistribuye el potasio del exterior celular al interior celular. Eso me puede venir bien saberlo y lo han preguntado varias veces. Bueno, dejamos la 71, pasamos a continuación a la 74. Y atención aquí en esta pregunta. 74 nos cuentan un niño de 9 años que ya tiene 400 de colesterol total. Y su padre se infartó a los 30 años o a los 31 años. Y nos dicen que en varias partes del cuerpo tiene xantomas. Pues vamos a ver, ¿qué me están queriendo decir aquí? Este paciente tiene una dislipemia familiar, seguro. A lo mejor no sé cuál es, pero la tiene seguro. Si no, no tenía 400 de colesterol con 9 años y xantomas por todas partes, obviamente esto no es normal. ¿Qué habrá que hacer entonces? Pues vamos a ver, opción por opción. Dice, la número 1, esto es una dislipemia primaria, que afecta exclusivamente al colesterol de herencia autosómica recesiva. Mira, aunque no sepas qué es exactamente la enfermedad que tiene, hay un dato que te puede ayudar para intuir que la 1 es mentira. Y es que su padre también la tiene. ¿Qué pasa con las enfermedades autosómicas recesivas? Para tener esa enfermedad, padecerla, tengo que tener ambos alelos alterados. ¿Qué pasa con las dominantes? Basta un alelo alterado. Una enfermedad autosómica dominante no se va a saltar generaciones. Lo normal es que todas las generaciones pues se vean afectadas, porque basta un alelo para que se exprese. Una recesiva, muchas veces no hay historia en la familia, y un buen día ya sí aparece un caso que es cuando tiene la mala fortuna de que dos alelos se combinan y los tiene el mismo individuo. Entonces aquí, si me cuentan que el padre está afectado, posiblemente la enfermedad que tenga, que no sé cuál es, será autosómica dominante. Autosómica dominante, porque no se ha saltado generaciones. Este es el patrón. Este patrón, desde luego, autosómico recesivo no suena, teniendo el padre afectado. Lo que tiene es una hipercolesterolemia familiar, que es autosómica dominante, pero aunque no supieras lo que tiene, el patrón de herencia no suena a lo que dice la opción número 1. 2. En casos refractarios a estatinas, en combinación con ezetimiba, que es el tratamiento inicial que suele ponerse, podemos utilizar inhibidores de la PCSK9. ¿Qué es la PCSK9? Esto ya lo comentamos con cierto detalle en otro vídeo. Decíamos que eso estaba implicado en la expresión en la superficie del hepatocito de receptores para LDL, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando falla lo habitual, cuando las estatinas no son suficientes, cuando la ezetimiba en combinación con estativas tampoco me vale, ¿qué puedo poner? Por ejemplo, estaba el alirocumab, que era un fármaco anticuerpo monoclonal subcutáneo que servía específicamente contra esa
contra esa proteína, o también el evolocumab era otra alternativa, se usan pues cuando no hay más remedio, como dice la opción número 2, así que bueno, pues esa sería la opción correcta. Atención a la 3 y a la 4, que estas pues te pueden liar, sobre todo la 3. Dice: se considera una situación de riesgo cardiovascular muy alto, independientemente de que asocie o no enfermedad cardiovascular. Esto está mal. Hay una serie de tablas que estratifican riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto, y desde luego no es independiente si hay enfermedad cardiovascular o no. Si la hay, será muy alto. Si no la hay, será alto a secas, Cuidado. Como eso no te lo sabes, lo normal es que este tema no lo domines al 100%, la 3 te debería haber hecho desconfiar. Y ligada a la 3, dependiendo de si es alto o muy alto, mi objetivo pues va a cambiar. Puede ser LDL menos de 55, como dice la 4, cuando sea muy alto, o puede ser menos de 70 cuando sea simplemente alto. Pero como esas finuras no me las puedo saber, lo que sí que tengo que recordar es una cosa, y es lo que dijimos en aquel vídeo. Si tengo una dislipemia de tal calibre que las estatinas y la ezetimiba no son suficientes, tengo por ahí la opción de esos fármacos subcutáneos inhibidores de esta proteína que hemos dicho. Nada más, pero ya meterte en finuras sobre alto, muy alto, objetivos, tendrías que ser muy experto, tendrías que saberte muy bien ese tema para poder apostar por la 3 o por la 4. Sin embargo, la 2, sabíais que eso está disponible cuando el otro se queda corto. Era la más segura, en caso de no saber. Bueno, dejamos la 74 y nos vamos a continuación a la pregunta 75, ya de epidemiología y estadística. En ella nos dicen que han hecho el siguiente estudio. Tienen un grupo de gente que trabaja con asbesto, les siguen en el tiempo, un grupo de gente que no trabaja con asbesto, les siguen también en el tiempo, y comparan la incidencia de aparición de mesotelioma, un 3% en este grupo, un 1,5% en el otro grupo, y si calculan el riesgo relativo, que es lo que hacen, pues sale de 2. Es el doble de probable tener mesotelioma aquí con respecto a aquí. La P del estudio me sale 0,09. Estas diferencias no son estadísticamente significativas, y cuando expresan el riesgo relativo en forma de intervalo de confianza al 95%, me sale un intervalo entre 0,8 y 4,7. Bien, pues con estos datos vamos a ver cuál es nos piden la opción falsa, la opción inapropiada. Dice la 1 que esto es un diseño de cohortes, eso está claro, expuesto, no expuesto, vamos comparando incidencias, la 1 no tiene problema. Dice la 2, el intervalo de confianza al 95% está mal calculado porque la P es de 0,09, eso no es verdad. Una P de 0,09 pues quiere decir que estos resultados no son significativos, o en otras palabras, como dice la opción 3, que tampoco tiene problema, si estas diferencias no fuesen así, tendría una probabilidad de encontrármelas de esta manera de un 9%, es decir, estas diferencias aparentes que veo, 3% frente a 1%, tengo un 9% de probabilidad de que el azar las justifique. Eso es lo que quiere decir una P de 0,09, que llamamos no significativa porque el convenio está en 0,05 para considerar que hay significación estadística, o la 3 hace una correcta interpretación de esa P. La opción 2 dice que el intervalo está mal porque la P es de 0,09, ni mucho menos. La P no es significativa y el intervalo de confianza tampoco. El intervalo de confianza va en la línea de esa P. Vamos a ver, un intervalo de confianza construido con riesgo relativo que incluye el 1, que incluye el valor nulo, acordaos, estando el 1 dentro de este intervalo, es un intervalo no significativo, es un intervalo que no me aclara las cosas. Dentro de este intervalo estaría contemplada tanto la posibilidad de que sea protector, 0,8, hasta que sea factor de riesgo, por encima de 1 hasta 4,7. Luego entonces, ni la P es significativa, ni el intervalo que me sale tampoco lo es. No es que haya aquí ningún tipo de defecto en el cálculo, es que no es significativo, ya está. Así que por eso, pues la 2, eso de que está mal calculado, no hay motivos para pensarlo. Después la 4 dice que chi cuadrado sería un test apropiado para este estudio, y eso sí es correcto. ¿Qué es lo que me interesa a mí de cada paciente participante en este estudio? ¿A qué grupo pertenecía usted? ¿Gente que trabajaba con asbesto o gente que no trabajaba con asbesto? Esa variable es cualitativa. ¿Y qué otra cosa me interesa? Si durante estos 20 años usted ha padecido un mesotelioma o no lo ha padecido. También cualitativa.
Quali, quali, chi cuadrado, la opción 4 pues no tiene problema. La 2 es la única que es incorrecta y es por tanto la solución de la pregunta. Vamos a la siguiente, que es similar,